de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que usted está muy simpática. Ese pañuelito que tiene alrededor de su hermoso cuello. Gracias, Maggie, buen día. Estoy poeta, estoy muy amorosa. Paula Peña, ¿Levantó? muy buen día. Buen día, Maggie, buen día. Querida, gracias por venir aquí. No, ¿cómo no? Siempre es un gusto estar yo con con pena vos y por con la tu... hora. Y yo No, ya le he pero dicho. mira la hora. No, yo con pena de ya, traerte ya. temprano en la mañana. Pero yo le he dicho a Paula, siempre que anuncio que voy a entrevistar a Paula, que Paula va a estar en el programa, comienzo a recibir mensajes de gente que le encanta escucharte, Paula. Gracias, Maggie. Gracias y muchísimas gracias a esa gente porque eso nos hace seguir adelante. Aquí todos muy patrióticos con las Mira, pues escarapelitas. ya llegué yo y estaban las escarapelitas. Está bien, ¿no? Está bien, sí. Estamos con el rojo, amarillo y verde, por Así supuesto. es. He visto una polémica que se ha armado en las redes sociales por una señora que no le identifico. Debe estar es su nombre, que está en una pelea ahorita en Montero porque ha ido a sacarla a la huipala de la plaza, y después han ido la gente del MAS, por supuesto, a ponerlas de nuevo, y ella ha ido de nuevo a sacarla. Uy. Ese es un problema cuando los símbolos se imponen, cuando los símbolos no representan, ¿no? Entonces, comencemos por ahí. Yo le he invitado a Paula, por supuesto, pensando que el martes es 6 de agosto, y siempre me gusta que Paula venga aquí y que hablemos, porque siempre hay algo nuevo para reflexionar sobre esta fecha, ¿no? 194 años, si no me equivoco, 194 años, ¿sí? De la proclamación de la independencia de Bolivia. Y 194 años son pocos, ¿no? O sea, en la larga historia mundial sí, ¿no? Pero yo creo que son suficientes para haber construido un país y para dejar de echar culpas a otros, ¿no? Que a la conquista, que a no sé quiénes, ¿no? Por todas nuestras desgracias. En 194 años, los bolivianos podríamos haber construido un mejor país o el país que tenemos, ¿no? Pero lo que hoy somos después de 194 años no es producto ni de hace 500 años de opresión, ni de la llegada de los españoles, ni de todas esas cosas que se nos repiten día a día para que nosotros no seamos responsables de nuestro presente. Y una de las cosas que estábamos hablando casi al azar, ¿no? Porque fue un hecho que ha marcado esta semana, sobre todo por la polémica en las redes, es esta hasta confrontación, ¿no? Gente que se siente muy molesta con la huipala porque afirma no la representa. Yo debo de admitir que para mí la huipala es algo extraño. Está en la Constitución como símbolo patrio, pero no está en mi memoria de la historia de mi país, ¿no? No sé si llegaría yo a tener el coraje ese de ir y sacar una bandera de donde esté. Aquí ya hubo una polémica porque estaba en la brigada parlamentaria, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí, Paula? A ver, yo creo que en estos momentos se está reeditando un clima de tensión regional, ¿no? No es casual todo lo que está pasando, esos spots televisivos, ¿no? Donde no sé, refiriéndote del órgano electoral. No, creo que hay una voluntad de parte del gobierno de justamente volver a que a que esta tensión regional, que es algo que existe en Bolivia y que negarlo es una tontera. Existe, siempre ha existido, y bueno, José Luis Roca ya lo estudió profundamente con su fisonomía el regionalismo boliviano. Pero justamente cuando estos elementos se comienzan a utilizar para enfrentar es porque se busca ganar del enfrentamiento, ¿no? Entonces, si vos mirás ese spot, que han habido críticas, pero también hay otro spot, no sé si lo han visto, de un árbitro, de una árbitra, ¿no? A ese me refiero, ¿no? A ese spot donde está la árbitra y aparecen las cholitas, ¿no? Que son un equipo, y el otro equipo son los cambas, pero son los cambas machistas. Claro, o sea, ellos están otra vez con esa idea de posicionar en el imaginario colectivo que los cambas somos machistas, que los cambas somos arrogantes, ¿no? Esa idea que ha sido muy dañina, ¿no? Pero está siendo construida desde el propio Estado. Por lo tanto, no debería llamarnos
este tipo de actitud, porque esa señora seguramente no se siente representada. Sabemos que el alcalde de Montero es un alcalde del movimiento del socialismo, ¿no? Y evidentemente intentará, hay que recordar que en Montero, con el mural de Eloy Robaca que puso al Che como parte de la historia de Montero, que no tenía nada que ver con Montero, ¿no? O sea, en todos estos municipios, y te digo, Maggie, porque nosotros como Museo de Historia hemos apoyado muchísimo, se han hecho concursos para elaborar sus propios símbolos y signos, ¿no? Han hecho concursos para sus banderas, para sus escudos, y tengo que decir que incluso los municipios del MAS siempre han ido a buscar su historia, a buscar que todos se sienten representados. Ahí basta con mirar el escudo de San Julián, el escudo de Montero, que hicieron un concurso entre los estudiantes. Esas son las maneras de construir los símbolos, ¿no? Cuando la gente se siente representada. Pero de pronto esta Huipala, que fue, sabemos que está en un cuadro de Carlos V y que algunos historiadores catalanes, como Javier Albó, intentó ponerla como representación de los pueblos indígenas, de pronto fue impuesta a una parte del país que no se siente representada. Y si se es discriminador o si quieren acusar de discriminador a la señora y el derecho de la señora de sentirse discriminada, ¿no? El derecho de no sentirse representada, creo que también los bolivianos hemos perdido, digamos, esa capacidad de decir y el derecho de los demás, ¿no? O sea, está el derecho de esos pocos que quieren imponernos a las grandes mayorías y eso va en todo, ¿no? No solamente en el tema de los símbolos, ¿no? Si pensás en la nueva ley de Avelino Ciñani y Abelardo Pérez, es una ley que está imponiendo muchísimas cosas que no están representando a las culturas regionales ni de los municipios. Entonces, estos 13 años, creo yo, del gobierno de Evo Morales, que la economía se reconstruye, la democracia se puede reconstruir, pero en términos culturales ha sido muy nefasto porque han intentado han impuesto una visión de país, una visión de la educación, no han sido inclusivos, por más que nos saquen muchos spots de la inclusión, no han tomado en cuenta las diferencias regionales. Entonces creo que lo que va a ser muy duro de reconstruir después de que Evo Morales deje el poder van a ser la cultura de los bolivianos y sobre todo de la relación entre nosotros los bolivianos. O sea, la cultura que une, nos une a los bolivianos. La cultura que nos une y la cultura sobre todo de un esfuerzo y del trabajo, ¿no? Porque si pensás en que se está rechazando la formación universitaria, ¿no? O sea, hay un desprecio, porque bueno, el mismo presidente no es formado, hay un desprecio a la formación universitaria, un desprecio al estudio, un desprecio a la academia, ¿no? Un desprecio a la ciencia. Eso queda, se está formando una cultura en la que el bono es más importante, ¿no? En que para qué vamos a tener que hacer muchas cosas, una cultura en la que no se está fomentando la educación en la escuela primaria, porque lo único que motiva es el bonito al final del año y sin embargo no han mejorado las condiciones de las escuelas, los chicos siguen yendo en condiciones precarias y en el altiplano sobre todo, no tanto en el oriente, muchísimas escuelas se han abierto y son los propios padres, los profesores, con tal de recibir los 200 pesos, que una en la ciudad puede decir, que son 200 pesos, pero en un mundo rural 200 pesos son muchos, ¿no? Entonces, toda esa cultura boliviana creo yo que vamos a tener que reconstruirla mirando hacia el futuro, construyendo el futuro con una cultura del trabajo, del respeto al otro, del respeto a las diferencias, ¿no? Y no de la imposición de mi visión del mundo sobre los demás. Claro, estoy pensando en los cambios que ha impuesto con la reforma a la Constitución, que para comenzar, ¿no? Deja de ser República de Bolivia para ser Estado plurinacional. Los mismos órganos, los mismos instrumentos del Estado ya no son poderes, son órganos. O sea, le han cambiado los nombres a todo. Y las fechas, ¿no? Pensar la imposición del 22 de enero, que es el día en que Evo Morales se entrona, porque así se llamó la entronización de Evo Morales en Tiahuanaco el 22 de enero del 2006. Aunque han tratado de hacernos creer, como si fuéramos tontos, de que es la aprobación de la Constitución. La aprobación de la Constitución
ese referéndum fue el 25 de enero del 2009, ¿no? Entonces ellos nos han querido hacer creer eso. La imposición del Año Nuevo, que empezó siendo Año Nuevo Aymara. Sí. Ahora pasó a ser Año Nuevo, después quisieron ser más incluyentes porque había serios problemas, Año Nuevo Aymara andino. Después Año Nuevo Aymara andino amazónico. Y ahora el último fue Año Nuevo andino amazónico chaqueño, ¿no? Entonces, claro, ellos están construyendo esa cultura, pero digo, seguramente a la gente le gusta tener muchos feriados, pero no es la cultura del trabajo, del progreso, del cambio, ¿no? Entonces, fíjate, nos han impuesto el 22, nos han impuesto el 21 de junio. Ellos quieren de alguna manera desvirtuar el 6 de agosto, aunque es muy difícil porque el 6 de agosto los chicos participan con los desfiles, ¿no? El 22 de enero, no hay ningún desfile porque la gente está de vacaciones, ¿no? Entonces sigue siendo una celebración del MAS. Entonces todas esas imposiciones molestan a la gente, ¿no? Ahora, Paula, lo que estamos viviendo en este periodo con el MAS en el gobierno, ya se ha vivido en la historia de Bolivia en años anteriores, en estos casi 2 siglos de vida. Esa es la primera pregunta. Y la segunda que quiero ya de entrada hacértela es desde el origen, y ya lo hemos hablado, ¿no? Uh-huh. Desde el origen, desde la Constitución de Bolivia como república, hubo este tema de intereses, no sé, contrapuestos, que parece que nunca lograron ser resueltos desde entonces. Cuando estaba yo leyendo ahora de nuevo, porque cada vez vuelvo a leer cómo fue el 6 de agosto, ¿no? Quiénes actuaron, quiénes eran las puras mujeres aquí, ¿viste? Ahorita vamos a anunciar lo del Hay un varón porque tiene que haber inclusión, ¿no? Porque si no hay un varón... Hay 2 porque allá en controles está el otro, escondidito, bien, pero está. Uno ve ahí también un juego de intereses hasta perversos, ¿no? En la construcción de lo que fue no solamente Bolivia, sino la construcción de los otros países. Esas 2 preguntas en una. A ver, la construcción, vamos a 1825. 1825 hay ya juegos de intereses profundos. Por un lado, lo que se llamaba la audiencia de Charcas, que estaba conformada fundamentalmente por la zona de La Paz, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, ya estaba dividida. La gente de La Paz estaba apoyando unirse a Perú. La gente de Santa Cruz de la Sierra había una tendencia en la misma gobernación para unirse a Buenos Aires. Hay que entender que esta audiencia de Charcas y sus composiciones habían pertenecido al Virreinato del Perú, pero en 1776 pasaron a pertenecer al Virreinato del Río de la Plata. En el caso de Santa Cruz, Potosí, hubo más un acercamiento hacia el Río de la Plata. En la zona de La Paz más bien hubo había todavía ese recuerdo de el Perú, ¿no? Entonces 1825 es un momento muy duro para este territorio que está totalmente desarticulado. La gobernación de Santa Cruz de la Sierra gobernada por Francisco Javier Aguilera, los otros territorios más fragmentados pero unidos con Olañeta. Entonces hay muchos intereses. ¿Cuáles son los intereses externos? Están los intereses peruanos, ¿no? De lo que es Perú. Están los intereses colombianos de los ejércitos libertadores de la Gran Colombia dirigidos por Bolívar. Están los intereses de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que tampoco quieren perder ese territorio. Y están los intereses de la propia gente que vive en este territorio. Y hay un interés más que es de Brasil, del imperio, ¿no? Ya en 1822 se crea Brasil como un imperio y se independiza de Portugal, que está también interesados en seguir avanzando, porque si algo hizo el imperio portugués y después Brasil fue avanzar sobre los territorios españoles, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que 1825 no es una taza de leche. En 1825 hay muchísimos enfrentamientos y si te planteo en Santa Cruz de la Sierra también. Tenemos por un lado aquellos que sí están convencidos en unirse a Charcas, aquellos que quieren ser un espacio propio sin presencia extranjera y aquellos que quieren unirse a Buenos Aires, porque evidentemente existía eso. Entonces, en 1825, el 6 de agosto, hay una asamblea que da origen a un país que va a ser llamado Bolívar,
República de Bolívar, como vemos, hasta el nombre no es un nombre propio, no es Perú, no es Chile, ¿no? Es un nombre que viene para satisfacer la voluntad del Libertador, porque el Libertador no quería tener problemas, entre Perú y las Provincias Unidas del Río de la Plata, que posteriormente se llamará Argentina, y va a ser Sucre más bien el gestor de la creación de un estado intermedio. Estamos hablando de José Antonio José de Sucre, sí. Entonces estoy hablando de 1825. En 1825, el 6 de agosto, pues esta gente que representaba a estos 5 espacios deciden crear un nuevo país que se llamaba República de Bolívar y por lo tanto Bolivia. Hay que mirar el contexto internacional, ¿no? Entonces, ese país que no iba a permitir el avance de Perú, que la Argentina iba a estar, lo que es Argentina iba a estar frenado, que los intereses colombianos, pensemos que los intereses de Bolívar era crear una gran Colombia y una gran América unida desde México hasta la Patagonia, entonces de pronto le sale este nuevo país, ¿no? Y ese nuevo país ese nuevo espacio va a decidir llamar a sus representantes para una asamblea constituyente que se va a llevar a cabo en 1826. Aquí hay gran parte de la historiografía cruceña, o sobre todo, más que la historiografía seria, de aquellos que repiten, que te dicen, no, los cruceños no estuvimos presentes. Sí, estuvimos presentes. Llegamos tarde, pero sí estamos en los debates, y además hay un documento de la Municipalidad de Santa Cruz de la Sierra que yo lo he trabajado, se ha publicado incluso en El Deber un pequeño artículo que ahí muestra cuál es la visión cruceña que se tiene de este espacio. Los cruceños de 1825 tenían claro que querían el libre comercio, que querían vincularse con el río Paraguay, que querían vincularse económicamente con el imperio de Brasil, que querían desarrollar las escuelas secundarias, que pedían ya una universidad en 1825. Entonces, si vos mirás ese documento, hay un concepto de ese cruceño o de lo que los cruceños quieren, incluso territoriales, ¿no? Porque dice, nosotros no vamos a permitir que nos desmembren Ibo y Cuevo, que después se va a hacer a finales del siglo XIX, ¿no? Van a cortar la mitad de Santa Cruz. Entonces, si yo miro desde la perspectiva cruceña, los cruceños tenían claro lo que querían. Y estoy segura que los otros también, ¿no? Entonces, yo no he estudiado a profundidad lo que planteaban los otros porque me dedico a la historia de Santa Cruz. Entonces, en 1825 se forma este país. A partir de enero de 1826, deciden organizar las unidades políticas administrativas de este país, ¿no? Se crean los prefectos. Las antiguas gobernaciones, como es el caso de Santa Cruz de la Sierra, se convierten en departamento, sus antiguos partidos se convierten en provincia y se van a crear los cantones. Vamos a ver aquí que los libertadores se niegan rotundamente a hablar de los municipios o los cabildos. ¿Por qué? Porque ellos eran fundamentalmente centralistas, como lo era Bolívar, y fundamentalmente temían a que en el poder local vuelva a desarrollarse lo que fue la Guerra de la Independencia. La Guerra de Independencia empezó en los cabildos locales, cuando la gente, los ciudadanos, se enfrentaron a la corona española. Entonces niegan la aparición del cabildo. En Santa Cruz eligen a los 5 diputados. Hay elecciones, tenemos todas esas actas, están muy bien estudiadas, se eligen a los 5 diputados, por Mojo, por Chiquitos, por Cordillera, por Valle Grande y por Santa Cruz y su cercado, que así se llamaba. Y esos diputados van a la conformación de ese nuevo estado. Pero lo que sí tenemos cuenta en claro es que esa nueva constitución no fue redactada por ellos, vino más o menos redactada por el magnánimo Bolívar, ¿no? Y ellos tuvieron que aprobarla. En esos debates también se puede ver que hay gente que sí quiere el federalismo, porque era un tema que estaba en toda América, pero evidentemente triunfa la idea de un país centralista y único, ¿no? Y yo creo que ahí está el inicio, ¿no? El origen de que no queremos reconocer las diferencias. O sea, somos un país que no, yo soy boliviano, no acepto que yo piense que la gente del altiplano es así y que la gente del oriente es así. Somos un país de diversos y no hemos sido capaces de construir ese país aceptando nuestras diferencias porque tenemos esa idea necesaria de que hay que imponer, ¿no? O sea,
Y eso se da en 1826, te digo, la primera constitución. Esa primera constitución crea un nuevo departamento, que es el departamento de Oruro, y que se desprende de La Paz y acepta la inclusión de un nuevo departamento que es Tarija, que estaba perteneciendo al obispado de Salta, y pasa a formar Bolivia. O sea que Bolivia en 1826 va a tener 7 departamentos. Los otros 2 departamentos que van a existir son desmembraciones de ese antiguo territorio de Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz. En 1842 se crea por un decreto el departamento del Beni, se desprende la antigua provincia de Mojos y se pasa al Beni, y ya en 1938 en la Asamblea Constituyente con Germán Bush se crea el departamento de Pando, y una parte de lo que era el Beni se cede a La Paz, ¿no? Todo lo que es la parte amazónica de La Paz, la provincia de Iturralde, en realidad pertenecía al antiguo territorio de colonias. ¿Por qué se dan, no sé, tengo esa curiosidad, ¿no? ¿Por qué se dan estas 2 creaciones? Bueno, a ver, vamos a ver. Antes de que vamos a la creación del Beni. Porque Santa Cruz es el único. Es el más grande. Se desmembre. Es el único. En 1826 entonces se comienza a organizar, y ahí vamos a ver también que hay una serie de levantamientos. A veces la gente no toma a Aguilera, lo sigue tomando como un realista. Aguilera estaba en contra. Aguilera, el que gobernaba Santa Cruz, él estaba en contra de la presencia colombiana, él estaba en contra de la presencia de los ejércitos extranjeros. Y en 1828, cuando lo sacan a Sucre del poder en Bolivia, Aguilera se levanta. No es que se levanta por el rey, como usualmente se repite, él se está levantando porque por fin se están yendo los ejércitos realistas. En 1829 va a asumir Andrés de Santa Cruz, que va a volver a crear esa famosa Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? Y yo siempre repito aquí cuando José Luis Roca decía, ¿cuándo se jodió Bolivia? Perdón las palabras, pero no son las mías, son de él. No pida perdón. No, pero son de él, y él dice en el momento de la Confederación, ¿no? Porque en realidad Bolivia va a pasar a unirse al Perú. En el Perú hay un rechazo total a Andrés de Santa Cruz, que además es el héroe de Carlos Mesa, digamos, ¿no? Nosotros podemos ver, él durante el gobierno de Carlos Mesa lo puso en valor, ¿no? Exactamente. Y también podemos ver, y se ha demostrado que él quería ceder Mojos y Chiquitos a Brasil a cambio de tener buques para poder crear ese antiguo imperio inca, ¿no? Él tenía mucho rechazo en el Perú no lo querían. Y su vicepresidente va a ser José Miguel de Velasco, que había sido el primer prefecto con el título de prefecto, porque antes hubo presidentes del departamento. El primer prefecto de Santa Cruz, un modernizador, un hombre que entendía perfectamente Santa Cruz, y creo que eso de alguna manera fue un equilibrio, ¿no? Para no lograr la cesión de Mojos Chiquitos y para mantener el país unido. Y de ahí, después de la batalla de Ingavi, uno de los elementos que dice Vallivian cuando va a crear el departamento de Beni, queremos quitarle la vaca a Santa Cruz. Eso lo dice, está en los documentos, no es invención de nadie, ¿no? Entonces, había esa idea de que Santa Cruz se beneficiaba del Beni, idea que incluso sigue vigente hoy entre muchísimos venianos que han recibido de parte del Estado esos prejuicios. Entonces se crea ese departamento del Beni, pero esto de alguna manera no va a frenar el desarrollo de Santa Cruz. Los cruceños, yo te puedo asegurar que desde 1825 están mirando hacia el este, están mirando una salida hacia el río Paraguay, ya están pidiendo la construcción de un ferrocarril que una Santa Cruz de la Sierra con el río Paraguay, están pensando en el libre comercio, están pensando en la libertad de empresa, ¿no? Y tienen un Estado con un proteccionismo que los está perjudicando muchísimo, ¿no? Entonces, creo que hemos construido el Estado nosotros mismos, no le podemos achacar a nadie, digamos, ¿no? Vos me decías, ¿qué te parece, Evo? Yo pensaba cuando leía a Melgarejo decía, hay que crear la ciudadanía universal, ¿no? Evo Morales es un hombre que también retoma algunas cosas de Melgarejo, como por ejemplo, nadie es ilegal, pero resulta que aquí encuentran a nigerianos o a venezolanos y los toman presos y los deportan. Entonces, el discurso de su ciudadanía universal, de crear un Estado, de que no hayan ilegales en Bolivia no vale, porque hemos visto, ¿no? Lo que pasa con toda esa gente que se la toma presa, se la deporta.
¿Cuál es la diferencia? No nos llegan millones de refugiados como le están llegando a Colombia o a los Estados Unidos o a Brasil o a Perú o a Chile. Con los poquitos que nos llegan, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Realmente queremos en la ciudadanía universal que el presidente Morales habla en todos los foros? ¿Eso se lleva a cabo? Entonces vemos un quiebre entre el discurso hacia afuera y lo que sucede hacia adentro, ¿no? Ahora, el problema no es la diversidad, ¿no? No, porque es la aceptación si uno ve a de la diversidad. todos los países, uno va al Brasil, uno va a Argentina, uno va a Chile, y están las regiones que son muy diferentes, pero están juntas. Yo noto que en Bolivia hay, y ahora otra vez, tal vez por el proceso electoral, no sé, pero otra vez estamos viendo eso. Y digo que otra vez lo veo por esta disputa, parece que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver lo que voy a decir ahorita. Estamos hablando de historia, pero uno no puede desprenderlo de los hechos políticos, con el tema de la candidatura de Óscar Ortiz, que es cruceño, ¿no? Sí, ahí se nota clarito. Aquí habían muchos convencidos de que un cruceño no podía ser candidato, imposible aspirar a ser presidente de Bolivia. Y algo que decía yo, ¿por qué no? No, porque en Occidente nunca van a votar por un cruceño. Se ha construido en casi 200 años también eso. Y esa es una y no las hemos creído, que es peor. Lo peor es que aquí muchos cruceños se la han creído. Sí. Y te lo repiten, ¿no? No, hay que pensar, si alguien quiere ganarle a Evo Morales, hay que pensar en un candidato que tenga voto en el Occidente. Y ahora, por ejemplo, con el tema de la presión para que renuncie Óscar Ortiz, porque es tercero en realidad, yo creo, desde mi perspectiva, que no es porque sea tercero, sino porque es cruceño. Sí, o sea, definitivamente la carga regionalista del occidente al oriente es real. ¿Por qué? ¿Por qué a diferencia no digo que en otros países no hayan conflictos, ¿no? Pero estoy pensando en Brasil. Nordeste ha sido una región olvidada, no sé. El centro económico de San Paulo. Por ejemplo, pensé en Ecuador. O sea, casi nunca pienso en Ecuador. O sea, si pensás en Ecuador, te vas a dar cuenta ahí que estaba Correa. Correa, digamos, era como un Camba gobernando con el socialismo del siglo XXI, ¿no? Hay un rechazo total a la candidatura de Ortiz, yo creo, por su condición de Camba. Eso es innegable, no les gusta. Debe ser muy difícil para Óscar. Las palabras de su antiguo vicepresidente están clarísimas. Son claras y, como dice, a confesión de parte, relevo de prueba. Siempre hemos visto eso. No se ha construido la unidad nacional, no se ha construido una ciudadanía nacional de decir, sí, formamos parte de este país. A los cruceños permanentemente nos obligan a demostrar nuestra bolivianidad, como si nosotros no fuéramos bolivianos o no tuviéramos la posibilidad de serlo. Y creo que ahora se está notando, ¿no? Hay esas actitudes de manera permanente que en estos últimos 13 años no es que hayan desaparecido, sino que estuvieron ahí en stand-by porque había un discurso demasiado poderoso, ¿no? Pero si pensamos desde fines del siglo XX, ¿no? A partir de la desaparición de la Corporación de Desarrollo, se va nuevamente a surgir ese proceso de identidad nacional. Durante el gobierno de Carlos Mesas, creo que esos 2 años fueron muy nefastos para el enfrentamiento regional, y Evo Morales supo capitalizar ese enfrentamiento regional en su propio discurso, ¿no? Que intenta ahora, si miras el periódico, decir, no, aquí es la unidad nacional, intenta, digamos, recuperar el discurso cruceño, ¿no? Porque los cruceños siempre hemos dicho, pero si aquí es el crisol de la nacionalidad, aquí hay gente de toda Bolivia. Si lees el discurso de Morales de ayer, él está intentando, de alguna manera, ¿no? Recuperar ese discurso, porque evidentemente necesita el apoyo y necesita demostrar que incluso el Oriente, sus antiguos enemigos, están con él. Por eso es que él hace permanente referencia al empresariado. Es que no necesita hacer mucho esfuerzo para demostrar, porque está visto el empresariado, y yo hacía un énfasis en un programa que grabamos ayer en la tarde, pero ha salido a las 11 en Bolivisión, porque decían, no, porque ahora la élite empresarial cruceña es la nueva aliada del gobierno del MAS. Le digo, por favor, la élite empresarial y punto.
porque en esa élite empresarial hay cambas y collas, ¿no? Hago esta aclaración porque eso es caer en el discurso. Es una manera así bien, además peyorativa, ¿no? Como si fueran los cambas, los que se han vendido. Los únicos, ¿no? No, claro, no, aquí es el poder económico. Así y es más, en Santa Cruz hay capitales, collas, muchísimos y enormes, ¿no? Pero sí, en la observación que hacías, yo te iba a decir... pero te digo, Maggie, es como el Canva flojo, ¿no? Hasta los de aquí se lo creen. Ese discurso que no es nuevo, que tiene 200 años de vigencia, yo escucho a mucha gente que dice, ay, pues que nosotros somos flojos, ¿y cómo construimos esto? Entonces, mucha gente repite, y en eso el MAS y alguna gente ha tenido la capacidad de imponer ese discurso. No, la élite está con nosotros, porque en todo momento el presidente Morales dice, no, sí, yo le pedía no sé qué señor Dabdub que fuera, o Barberí que fuera mi senador, ¿no? Él necesita tirar esos guiños para decir que los empresarios, los principales clientes del Estado, de un Estado estatista, son los empresarios, obvio, porque ¿quiénes son los que van a hacer las obras públicas, no? Pero de cualquier manera, creo que ese discurso es molesto. Más molesto es cuando los propios no los creemos. Y más molesto es cuando aquellos que sí apoyaron al MAS en el 2005, con sus votos, con sus artículos, intelectuales cruceños, que ahora ya no están con el MAS, están en otras opciones, pero de la misma línea, nos vienen a reclamar cuando el gran apoyo al MAS. O pensemos en la intelectualidad paceña. La intelectualidad paceña casi en su conjunto apoyó a Evo Morales, que ahora supuestamente ya no estén convencidos o lo que fuera, es otra cosa. Pero digo, habemos gente que hemos sido opositores siempre, ¿no? Y que seguiremos siendo opositores. Pero aquellos que se van disfrazando, que apoyaron al MAS y que de pronto ahora nos quieren acusar a nosotros, me parece un juego, la verdad, lamentable, que lejos de construir un país, simplemente enfrenta más, ¿no? Porque busca también que esas clases populares, a ver, vos pensá, esas clases populares que apoyaban profundamente el movimiento autonómico y de pronto viene el caso terrorismo, separatismo, y de pronto dice, si los poderosos han ido presos, ¿qué me puede pasar a mí como un simple viviente, ¿no? O un taxista o un obrero? Si esa gente que tiene todo el poder va presa, o sea, ese fue un acto ejemplificador del MAS, ¿no? No sigas apoyando esto porque te va a pasar aquello. Entonces, ¿cuál es el discurso? Esos que te llevaron a esta demanda son los que ahora están conmigo, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos ser más serios nosotros los cruceños, porque si lo dicen los otros yo no espero nada. O sea, cuando los otros tratan de entendernos o nos quieren interpretar con sus propias categorías y con sus propias vivencias de país, no es válido, ¿no? Pero por eso te digo, o sea, malos bolivianos, pero peores cruceños los que están utilizando ese elemento, ¿no? Los cruceños están, sí, debe haber cruceños, como también hay paceños, como también hay venianos, o sea, el capitalismo seguramente, o como decía este joven Martín Montero, es ese capitalismo de amiguetes, ¿no? Que claro, necesitan la obra pública y van a negociar, ¿no? Entonces, no me parece correcto lo que están repitiendo de manera permanente. Paula, vos marcabas algo que me parece interesante. Estamos hablando de una dificultad de hacer país, reconociendo las fortalezas. Es como si les doliera que la región del Oriente fuera fuerte, cuando en realidad todos debían de haber sumado, pues, ¿no? Así cada es. uno con su fortaleza. Y vos citabas el tema de la desaparición de las corporaciones regionales de desarrollo, que ese fue un quiebre importante, y eso fue en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Así es, con las reformas. Con ministros cruceños y una bancada parlamentaria importante que tenía también el MNR, de gente muy reconocida, o sea, de cruceños muy reconocidos. Estamos hablando de eso. Y luego viene el periodo de Carlos Mesa, que fue un periodo también de mucha confrontación, que fue como tender la cama, ¿no? La camita para lo que iba a venir después.
Pero lo que quiero rescatar es que no es solamente en este gobierno del MAS. Ya ha habido, desde y antes de por eso, supuesto, en los periodos de las Por dictaduras supuesto. militares, y ahí con el rol, con el papel, con el trabajo de gente de Santa Cruz. ¿Cómo se explica eso? Bueno, a ver, yo solamente me viene a la mente un documento de un partido cruceño que en 1920 dice, vamos a crear un partido regional, porque estamos cansados de esos partidos regionales que lo único que hacen es dividirnos, que lo único que hacen es hacer una guerra sucia a nuestras empresas. Y si lees el documento, te lo voy a mandar para que te diviertas, es como leer el presente, ¿no? Entonces, ¿de qué año es? 1920. Entonces, si vemos todas estas cosas, podemos ver un hilo conductor. El hecho de ser, mejor si la firma la lleva un cruceño, digamos, ¿no? Mejor si la ley que nos va a hacer daño la lleva un cruceño, la ley de ¿no? participación, Claro, la así ley de es, no y sé podemos ver cuánto. todas, ¿no? Entonces, efectivamente, los cruceños desde 1985, digamos, que se empieza con un modelo liberal, que empezamos a fortalecer ya no solamente la agroindustria, sino vamos a ir construyendo una agroindustria exportadora, ¿no? Un modelo agroindustrial exportador, pues se necesita mayor presencia en el Estado, ¿no? Las reformas, la gente que recuerda a Jaime Paz, aprobaron una ley de descentralización en 1993. Sin embargo, decidieron que la próxima legislatura, la que empezaba el 6 de agosto del 94, defina. Esa legislatura en la que ganó Gonzalo Sánchez de Lozada, jamás de los jamases iba a continuar con esa ley, que era bastante interesante, la que se había consensuado desde Santa Cruz, ¿no? Y a partir de 1994, pues viene la ley de participación popular, que busca acabar con el poder departamental, fraccionando en municipios, que no lo logró. Viene la ley de el INRA, ¿no? Porque si vos mirás, todas las tierras comunitarias de origen están en el oriente, y está bien, porque la gente del oriente, los indígenas del oriente se consideran indígenas, no campesinos, ¿no? Ayer fue el Día del Indio, que se decía, ¿no? Pero los bolivianos del occidente, Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, porque ellos nunca se autodenominaron indígenas, sino campesinos, y campesinos en una categoría económica, mientras que aquí la CIDOB, que ya no existe, que le cambiaron de nombre, era Confederación Indígena del Oriente Boliviano, y ellos decían, nosotros somos indígenas, y puedo ser indígena astronauta, como indígena empresario, como indígena campesino. Y hoy día nos han sacado esa cosa tan mezclada de indígena originario campesino, ¿no? Campesino es cualquiera que trabaja en el campo, puede ser hasta un menonita, puede ser un brasilero, pero bueno, ya esas son cosas de la nueva Constitución. De cualquier manera, no hemos sido capaces como país de aceptarnos en nuestras diferencias. Me da pena que he visto en algunos elementos, como el caso de yo no estaba aquí, pero lo vi después en un video de alguien que peleó con otra persona en el Siete Calles, ¿no? Sí, entonces, por un puesto. Por un puesto. Una vendedora ambulante. Por una vendedora ambulante. Pero si preguntas a la gente común, independientemente que sea Coyacamba, Chapaca, indígena o no, se siente avasallada, ¿no? Si uno lee las redes, que vos sabés que no las tengo, pero a veces cuando leo en Por si acaso, Paula no está en Facebook. No estoy. Paula no tiene WhatsApp. No tengo nada. ¿Qué más? Nada. Pero leo, y a veces en EJU ponen las noticias, los comentarios, o suben los Twitter. Vos ves que hay una molestia de la gente, ¿no? Hay una molestia contra el que se abusa, ¿no? Y la gente común te dice eso, ¿no? Entonces, creo que se está volviendo a la polarización, porque algunos piensan ganar de esa polarización, ¿no? Entonces, lo de Oscar no es casual. Lo de Oscar responde a un patrón de comportamiento, no solamente de ellos, que pueden decir, ustedes los cambas nunca van a ser presidente, sino también, y lamentablemente desde aquí, que descreamos tanto en nuestra capacidad, ¿no? Creo que ese discurso de demócratas, y ahora en Bolivia dijo no, está creciendo. Y bueno, pues me imagino que Rubén Costas en los próximos 5 años tendrá que comenzar a construir un liderazgo nacional, que sí es posible.
Si pudiera sintetizar en una frase, ¿cuál sería para decir qué Bolivia estamos celebrando este 6 de agosto? Estamos celebrando la vieja Bolivia. No, porque el 6 de agosto no tiene nada que ver con la Bolivia plurinacional. Y por eso el presidente no va a Sucre, y por eso el presidente, fíjate, el acto de ayer, que no sé si logró superar el 1.000.000, ¿no? No he visto las imágenes, seguro ustedes la han visto. El acto de ayer fue un acto, él está celebrando el 2 de agosto, ¿no? Está recuperando, porque él necesita mucho de esa Bolivia rural, de esa Bolivia indígena, de esa Bolivia campesina, ¿no? El 6 de agosto creo que lo va a celebrar en Pando. Tengo los actos. ¿No ves? El desfile militar que siempre se hace va a ser en el Alto. Y el día 7. Bueno, como él puede manejar, él es un presidente que vive en el aire, digamos, claro, ¿no? La sesión de honor, que siempre era en Sucre, va a ser en el Centro de Convenciones de Trinidad, que es capital de Es necesario estar ahí. Y la parada militar va a ser en el Alto. Bueno, él necesita, pues bueno, recuperar Trinidad, creo, y el Alto porque lo perdió con Soledad Chapetón, ¿no? Entonces, esas no son casuales, se busca negar a Sucre. Porque eso ha sido algo también intencional, ¿no? O sea, si vos haber sacado de Sucre la celebración solemne del 6 de agosto. Que siempre se hizo en honor a que esa gente se reunieron ahí. Además, en 1825. Porque ahí está la Casa de la Libertad, ahí está la historia. ¿No? Pero eso no es casual. Vos recordás incluso que cuando empezó todo el debate en la Constituyente por la capitalía, hubo una acusación muy dura de parte del movimiento del socialismo de que éramos los cruceños que alentábamos. Incluso la señora Ana María Romero de Campero lideró ese gran cabildo de los 2 millones que ellos decían que la sede no se mueve, ¿no? Y ellos buscaron unir la paseñidad contra Sucre, y después vinieron todas las acusaciones de los campesinos, ¿no? De meterle juicio. O sea, nada es casual. Se busca destruir la memoria de esa república para imponer la memoria del Estado, construido a partir de la entronación de Evo Morales, que está visto como El Salvador, ¿no? Y cuando digo El Salvador, hasta la senadora Salvatierra el otro día decía, aquí nació el hombre que cambió Bolivia. O sea, hay toda un culto a la personalidad que solo me hace recuerdo al nazismo y al fascismo, ¿no? Dios es poco al lado de Evo Morales. No existe, ¿no? Y entonces yo creo que estamos yendo hacia esos regímenes que ya es autoritario, el totalitarismo, y construir el mito, ¿no? Ese que lo han construido, que lo vienen construyendo, no desde en esos 13 años, en esos 13 años se ha consolidado, y vos vas a ver que el masismo busca, ¿no?, ver a ese hombre como el único que nos puede gobernar. Incluso vos escuchás a gente que te dice, y sobre todo si escuchás la red Patria Nueva, te van a decir, no podemos permitir que un no indígena entre al poder, ¿no? Entonces, están jugando con esos sentimientos, y bueno, ellos dominan bien las comunicaciones, eso es innegable, y la pena es que del otro lado estamos siguiendo y repitiendo, porque eso de que me decís de tu programa, que alguien diga, la élite cruceña, eso es una manera de debilitar internamente a Santa Cruz y mostrar que el MAS pudo, y seguramente pudo, no lo dudaré, porque pasa, ¿no? Y no solamente pasa con el MAS, pasó con GONI, pasó con todo, pero el discurso no va para esa élite que negoció con el MAS, el discurso va para las clases populares que no se sientan más representados en Oscar o en Mesa o en quien fuera, sino que vayan directamente a aquel que ha negociado con esto. Exactamente. Paula Peña, te agradezco muchísimo, como siempre, tu presencia. No, gracias aquí. A vos. Cumplimos los 45 minutos exactos. La dirección departamental, el Ministerio de Trabajo, ha decretado para el lunes horario continuo en las reparticiones públicas de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El martes es feriado. El lunes las empresas privadas negocian según sus condiciones, no sé. Y el martes sí es feriado nacional. Y a propósito, para cerrar entrevista, no han podido acabar con él. En esta semana he estado en un debate ahorita lo voy a buscar el nombre porque se me ha ido,
de una persona que estaba diciendo, pero Maggie Talavera, que dice ser periodista, debería de hablar mejor porque debería de educar a su público, ¿no? Y no hacer, querer hacer, notar que es Canva, no me acuerdo, algo así. Y ahí nos hemos trenzado en una discusión, no ha vuelto a aparecer, ¿no? Porque por suerte han habido otras voces y le dije yo, disculpe, ojalá que yo nunca pierda, no digo soy periodista en primer lugar, ¿no? Y ojalá que nunca pierda mi esencia. ¿Cuál es el problema? El problema para usted está en lo Canva, porque ese fue el acento que puso. Y voy a sacarlo a colación porque digo, en este país diverso, yo no necesito hablar como otras personas para decir soy boliviano. No hay que neutralizarse, Yo ¿no? soy de Santa Cruz, hablo como hablo. Nadie le puede obligar a Carlos Mesa, a Víctor Hugo Cárdenas, a que hablen diferente, ¿no? Porque quieren conquistar el voto de los Cambas, van a hablar como Cambas, no. Pero a lo que me voy es que hay incluso ahí una lógica de que perversa. Lo bien hablado, lo educado, lo culto, pero mira, a mí la forma de hablar, de ser, de actuar. Me pasó el otro día con alguien que tiene algo en un bar de azaí, le digo, ¿y por qué usted no pone como cruceño? Se enfureció el hombre, que quién nos creí, que él pagaba sus impuestos, pero ¿qué tiene que ver? O sea, todos pagamos nuestros impuestos, ¿no? Pero sí, mira vos, pensé en María Eugenia, como María Eugenia Choques, ¿no? La del tribunal. Ah, sí, la presidenta Ella del nunca tribunal. Se vistió de pollera, pero ahora decidió vestirse pues de pollera. Pues yo recién me enteré que no se vestía de pollera. No se vestía cuando trabajaba en la Defensoría del Pueblo. Exacto, dice la gente que no, lo ha que visto ella, nunca se vistió. Exacto, eso me y han dicho, decidió no vestirse. Y bueno, tiene pues su derecho, si ella quiere, se asume chola y quiere ponerse eso, me alegro, ¿no? Me alegro porque no se está disfrazando. Me disfrazaría yo si me pongo un tipoy, que no usamos tipoy, ¿no ves? Pero no me pueden negar mi derecho a hablar como yo hablo. Triste, eso te muestra la intolerancia y sobre todo lo que te decía yo al principio, que está renaciendo o están buscando que vuelvan los enfrentamientos regionales para sacar beneficio. Pero bueno, nosotros vamos a festejar a nuestra manera el 6 de agosto. Con la roja, amarilla y verde, por supuesto. Aquí están, ve, mire, roja, amarilla y verde. Muchas gracias, querida Paula. Nosotros nos vamos a un corte. Escuchemos a Natalia Lafourcade, ¿no? Nunca es suficiente. Ya regresamos.